Hola, vamos a revisar en esta sesión el tema de estadística inferencial, platicando en específico de intervalos de confianza y luego trabajarás en la actividad de Web Assign. Brevemente, estadística inferencial, como recuerdas, se refiere a aquella parte de la estadística que se enfoca en obtener predicciones o conclusiones acerca de un grupo completo o población a partir de una pequeña porción de esta que le llamamos muestra. Vamos entonces a imaginar este ejemplo. En una fiesta grande con 1000 estudiantes, te interesa determinar qué es mejor, si prefieren pizzas o hamburguesas para la comida. Son 1000 compañeros, pero por el tiempo solamente le preguntas aleatoriamente a 50 de ellos. De estos 50 determinas que el 70% prefiere pizza. Y de esta manera ocupas la estadística inferencial para estimar que toda la población de los 1000 estudiantes, el 70% de ellos prefieren pizza, aunque no le preguntaste a todos. Entonces, de esta forma haces una decisión o tomas una decisión informada a partir de esta pequeña muestra, aplicando el resultado a toda la población, a toda la gente. Entonces, eso es estadística inferencial: tomar una pequeña muestra, analizarla, estudiarla con algún método y sacar una conclusión que aplica a la población completa. Es muy importante comenzar por el tema de intervalos de confianza antes de llegar a pruebas de hipótesis, que platicamos antes era uno de los principales temas de la estadística inferencial. ¿Qué es un intervalo de confianza? Imagina que en un safari ves a una jirafa y quieres saber cuánto o qué tan largo es esta jirafa. Evidentemente no es fácil de medirla de manera directa, entonces lo que quieres es estimarlo. Pero en lugar de dar una estimación puntual, es decir, pues mide 5 metros, lo que haces es dar un rango en el que la estatura o el tamaño de esta jirafa probablemente va a caer o va a entrar. Entonces, a este rango de valores se le llama intervalo de confianza. Es como decir, esa jirafa estimo que mide entre 3 y 4 metros y tengo mucha confianza acerca de ello. En estadística, así trabaja un intervalo de confianza. Nos da un rango de valores en donde con una confianza razonable va a estar el valor verdadero. Si te das cuenta, vamos a utilizar la distribución normal para estimarlo, dado que esta, como lo platicamos, ajusta la distribución de muchas variables en la naturaleza. Y el nivel de confianza lo obtendremos a partir de valores estadísticos de esta distribución. Entonces, para poder construir concretamente un intervalo de confianza, vamos a comenzar con un intervalo de confianza para la media. Vamos a utilizar esta expresión. Si yo te pido que calcules el intervalo de confianza para la media de un determinado grupo, tendrás que elegir algunas de estas dos expresiones. La primera de ellas, y fíjate que aquí voy a hacer una pequeña pausa para que revisemos un ejemplo. Vas a ir a tu práctica de Web Assign, correspondiente a la actividad 5, y vamos a analizar el problema 4. Habla acerca de un estudio que está evaluando la contaminación del aire, del ambiente, pero en lugares cerrados, dentro de la casa. Y lo que hace en resumen es medir el FEP, que es un índice de nuestra capacidad respiratoria, de nuestros pulmones. Mide el FEP para una muestra de niños que fueron 512 y se obtuvo un FEP promedio de 1421 con una desviación estándar de 323. Lo que se te pide es que calcules un intervalo de confianza con 95% de confianza para este valor verdadero del FEP. ¿Qué quiere decir? Que con esta muestra relativamente pequeña
se te pide que elabores un intervalo de confianza que aplicará a la población completa de niños de estas similares características. Entonces, más que dar un valor puntual, se te pide que determines un rango de valores o un intervalo de confianza. Ese es el objetivo. Entonces, primero hay que determinar qué tipo de expresión vamos a utilizar. Hay dos casos principalmente. Uno, cuando trabajas con muestras grandes, por muestra grande me refiero a más de 30 observaciones, o también cuando conocemos sigma, que recuerda que sigma es la desviación estándar poblacional, es decir, tenemos muchos datos históricos y podemos estimarla, o tenemos una muestra grande. En cualquiera de esos dos casos ocuparás esta expresión, donde x barra representa el promedio de la muestra, z de alfa entre 2 es un valor que vamos a obtener de la distribución normal, como hicimos en clase, parecido al otro día. Sigma será la estimación de la desviación estándar y n pequeña será el tamaño de muestra. Ahora que si trabajamos con una muestra pequeña, por pequeña me refiero a 30 observaciones o menos, es decir, no conocemos a la población, sino tenemos un grupo pequeño, la fórmula es muy similar, excepto que el estadístico o la distribución de probabilidad que vamos a emplear es la distribución T de student, que se parece mucho a la distribución normal, pero es más precisa, funciona mejor con muestras pequeñas. Su forma es muy similar a una campana, excepto que sus colas son un poco más grandes. Entonces vamos a ocupar esta expresión en resumen. Fíjate, este z de alfa entre 2, ¿a qué se refiere? Es un valor z de la distribución normal, como el otro día que estuvimos buscando valores z, pero esta alfa, se le llama, es el valor que se acumula en los extremos, o también conocido como nivel de significancia o nivel de error de nuestro intervalo de confianza. Entonces tendríamos que buscar el valor que cae aquí, z, de tal manera, por ejemplo, este es un intervalo de confianza del 95%, tendríamos que buscar con R o con la calculadora que el otro día utilizamos ese valor z que está aquí, que tiene 2.5% de probabilidad acumulado a la derecha. Dado que es un intervalo con dos extremos, por eso es que el alfa o el nivel de error lo dividimos en dos colas. Por eso es que el 5%, es decir, el complemento del nivel de confianza, lo estamos dividiendo en dos colas. Pero vamos a ponerle números a este cálculo para mayor claridad. Vamos entonces a comenzar por escribir nuestros parámetros. Entonces voy a agregar una sección en nuestro archivo Markdown que se llama sesión 5, en realidad sesión 5, intervalos de confianza para la media. Comencemos por definir nuestros parámetros. Si te vas a los datos del problema, tenemos que el tamaño de muestra es 512. Entonces voy a poner feb-n, asigno el valor de 512. Ese es el tamaño de muestra, 512. La media del feb para este caso es 1421. Feb media le voy a poner, es 1421. Y a la desviación estándar del feb para mi ejemplo es de 323. Posteriormente vamos a necesitar, por cierto, necesito correr estas líneas, command enter, command enter, command enter. Necesitamos, de acuerdo a nuestra expresión, ya tenemos a la estimación de la desviación estándar, tenemos n, tenemos la media muestral o promedio y nos falta este valor, el valor z, que tiene 2.5% a la derecha, o su nivel de significancia es del 2.5%. ¿Por qué 2.5%? Recuerda, queremos calcular un intervalo de confianza del 95%. El alfa la dividimos en dos colas, pues vamos a tener un límite inferior y un límite superior en ese intervalo, y por eso es que es 2.5% en cada cola. Si quisieras ocupar la calculadora que el otro día probamos, significa que tendrías que buscar el valor z. Por ejemplo, recordemos que 0 pues tiene 0.5 a la derecha, por supuesto, el valor z de 0 tiene 0.5 de aquí al más infinito. Si voy subiendo, va cambiando el nivel. Tendríamos que buscar aquel que tiene, tenemos que buscar aquel que tiene
0.025 aquí. Si yo subo, por ejemplo, a 1.5, me voy acercando, ¿no? Quiero el que diga 0.025. Pero claro que hay una forma más precisa de encontrarlo, y es a través de una función en R que hace este procedimiento. Fíjate, vamos a llamarle Z de 95 porque es el nivel de confianza del experimento, y vamos a utilizar una función muy parecida a la de la ocasión anterior que se llamaba pnorm, pero en este caso, dado que es el procedimiento inverso, ¿a qué me refiero? Quiero obtener un valor de Z a partir de una probabilidad específica. Repito, quiero obtener un valor de Z que está por aquí en algún lado a partir de una probabilidad específica. A eso se le conoce como el procedimiento inverso, de acuerdo a la distribución que estuvimos utilizando el otro día. De tal manera que en lugar de utilizar pnorm, vamos a ocupar una función que se llama qnorm, y me dice qué valor de probabilidad es el que quieres buscar. En este caso, la Z de 95 tiene un alfa, dijimos, de, vamos a volver acá, 0.025. En otras palabras, quiero que tenga acumulado de este valor al menos infinito 1 menos 2.5%. Vamos a escribirlo. Sería 1 menos 0.025, que ese es el nivel de alfa entre 2. Recuerda que las funciones de probabilidad en R o casi en cualquier software, te platicaba el otro día, buscan valores de ese estadístico de prueba hacia el menos infinito. Por eso es que estoy poniendo 1 menos 0.025 para que me encuentre aquel valor Z que tiene 0.025 a la derecha o 0.975 a la izquierda. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ejecutar y listo. Ya tenemos todos los elementos para calcular nuestro intervalo de confianza. Ahora vamos a obtenerlo. Como puedes darte cuenta, esta fórmula, esta expresión, tiene un límite inferior que se obtiene al restar este lado de la expresión al promedio, a la media muestral, y un límite superior que se obtiene al sumar este lado de la expresión a la media de la muestra. Vamos a empezar por el límite superior. Vamos a poner FEP límite superior es igual a, y tener a mano la expresión, la media más el estadístico que acabas de obtener de Z, Z95, por sigma entre raíz de n, por, abro un paréntesis, la desviación estándar entre la raíz de n. Y listo. Quiere decir que el intervalo de confianza, su límite superior es de 1448.98, ya redondeado, que por cierto hay que hacer un redondeo a una posición decimal. Vamos a realizarlo. Voy a poner aquí un round. Ahí está, 1449. Queda cerrado, por eso me lo muestra así. Entonces, el límite superior del intervalo es 1449 y el límite inferior, claro que conviene copiar la fórmula y pegarla acá abajo. Lo único que voy a hacer es cambiar a menos. Y el límite inferior me da un valor de 1393. Se ve correcto. Quiere decir que estamos 95% seguros, o tenemos la confianza con un nivel del 95% de que este intervalo va a incluir al valor verdadero de esta población, de la media de esta población, que quiere decir que el FEF medio para la población completa de niños con estas características de edad lo vamos a encontrar con un 95% de confianza entre 1393 y 1449, el cual, si te das cuenta, es muy estrecho, es muy cerrado, por lo que podemos decir que la media pues seguramente viene de una muestra
bastante bien calculada, bien estimada. ¿Por qué lo digo? Porque hay muy poca diferencia entre el límite inferior y el límite superior. De esta manera se calcula un intervalo de confianza entonces para la media. Otro caso muy común es cuando no estás buscando un intervalo de confianza, sino más bien quieres conocer el tamaño de muestra. ¿Cuántas personas debería considerar en un experimento para determinado propósito? Por ejemplo, en este inciso, supongamos que los investigadores estiman que la desviación estándar es de 320 y te preguntan, ¿cuál es el tamaño de muestra necesario para obtener un intervalo con un ancho de 45 mililitros, las unidades del FEP, con un nivel de confianza del 95%? En otras palabras, lo que tienes que hacer es despejar n de esta expresión, obtener n de esta expresión. Ese es el tamaño de muestra. Entonces, tendríamos que calcular n a partir de la expresión anterior con esta fórmula, en donde e es el margen de error, o en otras palabras, la mitad del ancho del intervalo que quieres construir. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. La z de alfa entre 2, de hecho ya la tenemos, es la z que le puse 95. La s es la estimación que te dan de la desviación estándar que tenemos aquí. Y el e, el margen de error, es la mitad del ancho del intervalo deseado. Vamos a ponerle números a este cálculo. Voy a poner aquí el cálculo del tamaño de muestra, en donde el margen de error, le voy a poner FEP E de margen de error, es igual a la mitad del ancho del intervalo deseado. Entonces, dado que se te especifica aquí que el intervalo deseado, el ancho del intervalo deseado es de 45, el margen de error sería 45 entre 2. La S estimada, es decir, te están dando aquí una estimación de S de 320. Y listo, habría que resolver para N. Entonces voy a poner aquí FEP N. Le voy a poner aquí del inciso B. Es igual a, y ocupamos nuestra expresión, z de alfa entre 2 por la desviación estándar entre el margen de error elevado al cuadrado. Otra vez, esto es simplemente despejar a la n de esta fórmula. Bueno, vamos a calcularla. Sería igual a, voy a dejar aquí la fórmula, mi z del 95 por la estimación de s, que por cierto le puse un nombre muy largo, pero no afecta, entre el margen de error, y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Y me da un valor de 777.01. Pero recuerda que estamos hablando de niños. Cualquier valor, sin importar el decimal, tendrías que redondearlo hacia arriba. Y platicábamos el otro día que hay una fórmula en R que te ayuda a redondear cualquier decimal hacia arriba, que se llama SILC. Voy a ocupar esta. Y listo, nos da un valor de 778 niños del tamaño de muestra. Los otros problemas son muy similares, los dejo para que tú los practiques. En realidad son muy similares. Nota por favor que viene un problema en donde dice que tenemos en esta tabla, en el problema 2, la cantidad de días subsecuentes a un diagnóstico de una enfermedad para ciertos individuos. Tenemos alrededor de 40 valores aproximadamente. No hace falta que calcules la media o la desviación estándar, pues se te van a dar más abajo. Pero hay un principio, un teorema del límite central se llama, en el que cuando tienes una muestra grande, acuérdate que dijimos que por muestra grande me refiero a más de 30 observaciones, podemos considerar que los datos se ajustan a la distribución normal. Entonces no hace falta, cuando tienes una muestra grande,
analizar con detenimiento a qué distribución de probabilidad se ajustan. Podemos asumir que la distribución normal nos dará una buena estimación. Por lo tanto, en esos casos, cuando la muestra es grande, nuestro intervalo de confianza será razonablemente bueno si lo calculamos con las expresiones que te di en este momento de la distribución normal o la distribución t-de-student cuando son muestras pequeñas. Por eso la respuesta que observas aquí. Y el cálculo del intervalo, te decía, no requiere que lleves estos datos a R, que tampoco sería algo muy complicado, pero puedes ocupar los valores que ya están aquí resumidos.